El principio de todo, la creación de los cielos y la tierra. Génesis 1:1 comienza con una afirmación profunda y trascendental: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este versículo nos lleva a un momento en el que todo comenzó. Sin una introducción ni una explicación adicional, la Biblia declara con autoridad que, antes de todo lo que conocemos, ya existía un Creador eterno que puso en marcha la creación. No hay un por qué ni un cómo inicial, simplemente, Dios es el principio. Este versículo no solo nos habla de un acto de creación, sino que nos muestra el poder absoluto de Dios. Él no necesita explicar sus acciones, porque su voluntad es suficiente. Este acto de crear ex nihilo, es decir, de la nada, es exclusivo de Dios. Nada existía antes de que Él lo hiciera todo. En otras religiones y filosofías, las creaciones surgen de algo que ya existía, pero la Biblia nos enseña que Dios creó todo desde cero. Esta singularidad de la creación divina subraya la supremacía de su poder, sabiduría y soberanía. La creación de los cielos y la tierra es el fundamento de todo lo que somos, vemos y experimentamos. En Isaías 45:18 encontramos una declaración que complementa esta idea: porque así dice Jehová, el que creó los cielos, Él es el Dios que formó la tierra y la hizo, la afianzó, no la creó vacía, para que la habitara. Yo soy Jehová, y no hay otro. Esta cita refuerza la noción de que Dios no solo creó la tierra, sino que la formó con un propósito claro, para que fuera habitada. En la mente de Dios, la creación de los cielos y la tierra no es un accidente ni un capricho, todo tiene un propósito divino. La grandeza de Dios se manifiesta en la creación misma, ya que en los primeros versículos de la Biblia, Él establece que todo lo que existe está bajo su dominio absoluto. Salmo 19:1 nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos, el sol, la luna, las estrellas, la tierra, los océanos, y hasta las criaturas más pequeñas son testigos de la obra maravillosa de su creación. Toda la creación da testimonio de su poder y magnificencia. La creación como reflejo del poder de Dios. El primer versículo de la Biblia también plantea una profunda verdad: Dios creó todo con su palabra. En Hebreos 11:3, se afirma que, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La creación no fue un proceso largo y gradual como algunos piensan, sino que fue un acto instantáneo de Dios que trajo todo a la existencia mediante su palabra. Él simplemente habló y todo se formó, dijo Dios: sea la luz, y fue la luz, Génesis 1:3. En Salmo 33:6-9, también se nos recuerda que todo fue creado por su palabra: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como estopa las aguas del mar, pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, tiemblen delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo, y fue hecho, él mandó, y existió. La idea de que todo lo que existe fue creado por la palabra de Dios es un tema recurrente en las Escrituras, y enfatiza su autoridad y soberanía sobre la creación. La creación de los cielos y la tierra revela el poder inconmensurable de Dios. Solo un ser eterno, sabio y poderoso podría crear de la nada todo lo que conocemos. Isaías 40:28 describe a este creador de manera impresionante: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No se cansa ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Este versículo también subraya la infinita sabiduría y fuerza de Dios, que no solo creó el universo, sino que lo sostiene y lo mantiene funcionando de acuerdo a su plan perfecto. Dios no solo es el creador del mundo físico, sino que también es el creador de la vida misma. En Juan 1:3 se afirma: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Este versículo subraya que nada existe sin la voluntad y acción de Dios.
El concepto de creación abarca no solo lo que vemos en el universo, sino también la vida que habita en ella, desde el ser humano hasta la más pequeña de las criaturas. Todo lo que existe fue creado por Dios y sigue siendo sostenido por Él. La invitación a la adoración y la reflexión sobre la creación divina. La creación no solo nos habla de la grandeza de Dios, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Él. Al leer el primer versículo de la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no solo estamos siendo testigos de un acto primordial, sino también de una invitación a reconocer el poder supremo del Creador sobre todas las cosas. La creación revela a un Dios que tiene autoridad absoluta sobre el universo. En Salmo 24, 1, 2 encontramos una llamada de atención: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo, y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares, y la afianzó sobre los ríos. Este versículo nos recuerda que todo lo que existe le pertenece a Dios. La tierra, los cielos, los mares y todo lo que habita en ellos no son solo productos de su poder, sino que son su posesión, algo que él ha establecido para su gloria. Dios no solo creó los cielos y la tierra, sino que sustenta y mantiene todo lo que ha creado. La creación no es un proceso que terminó en el pasado y se detuvo, sino que Dios sigue siendo el sustentador del universo. En Colosenses 1:17 se afirma que todo fue creado por Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Este versículo subraya que no solo fue Él quien creó el mundo, sino que todo en Él subsiste y tiene su propósito en Él. Cada estrella en el cielo, cada planta en la tierra, y cada respiración que tomamos es sostenida por el poder de Dios. Romanos 1:20 nos dice que desde la creación, la naturaleza misma es un testimonio de la divinidad de Dios, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación revela a Dios, y todos tenemos la oportunidad de ver su gloria reflejada en el orden y la belleza del universo. La naturaleza no solo existe como un fondo para la vida humana, sino como un reflejo de la obra maestra divina. Cada flor que florece, cada montaña que se alza y cada mar que se extiende son vestigios de la mano de un Dios soberano y eterno. La adoración a través de la creación. El acto de creación no es solo una cuestión de asombro, sino también de adoración. Al reconocer a Dios como el Creador, nos enfrentamos a la necesidad de rendirnos ante Él. En Salmo 95, 6, se nos invita a adorar a Dios reconociendo su poder como Creador: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. La creación misma es una llamada a postrarnos en adoración ante el Creador. No solo somos testigos de su obra, sino que, al verla, somos llamados a responder con reverencia y adoración. Esta invitación se extiende a todos, porque la creación no discrimina. Todos los seres humanos, sin importar su cultura, raza o historia, tienen ante sí el testimonio de la grandeza de Dios. En Salmo 8, 3-4, el salmista reflexiona sobre la creación y su impacto en el ser humano: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, ¿qué es el hombre, para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre, para que lo visites? La creación, con toda su magnificencia, resalta la fragilidad y pequeñez del ser humano, pero también nos recuerda el valor inmenso que tenemos para Dios. A pesar de que Él es el creador de todo lo vasto y grandioso, se ha dignado de poner su mirada sobre nosotros y mostrarnos su amor. La reflexión sobre la creación nos lleva a humillarnos ante el poder de Dios y a agradecerle por su amor y misericordia. La creación y la caída del hombre. El hecho de que Dios haya creado un mundo perfecto y lleno de belleza también nos hace pensar en la tragedia de la caída del hombre. En el principio, Dios creó un jardín perfecto, un lugar donde todo estaba en armonía. Adán y Eva vivían en un mundo sin pecado, sin dolor, sin muerte. En Génesis 2, 8, leemos: y plantó Jehová Dios un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado.
Este huerto era el reflejo de la perfección en la creación, un lugar donde el hombre podía disfrutar de la presencia de Dios de manera perfecta y plena. Sin embargo, el pecado entró en el mundo a través de la desobediencia de Adán y Eva, lo que alteró la armonía de la creación. A partir de ese momento, el hombre comenzó a vivir en un mundo que ya no reflejaba la perfección original. La creación misma sufrió las consecuencias de la caída. En Romanos 8, 20-22, se nos dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su voluntad, sino por causa del que la sujetó, en esperanza de que también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Este pasaje muestra que la creación misma está sufriendo las consecuencias del pecado y esperando el momento en que Dios restaurará todo a su estado original. La esperanza para la creación y para la humanidad está en la redención a través de Jesucristo, quien vino a restaurar lo que fue perdido en el Edén. La restauración y nuestra respuesta a la creación divina. Hasta ahora hemos reflexionado sobre la magnificencia de la creación y cómo Dios, el Creador, es el origen de todo lo que existe. Sin embargo, al observar el mundo que nos rodea, podemos ver claramente que la creación no está en su estado original perfecto. La caída del hombre introdujo el pecado en el mundo, y con ello, el desorden y el sufrimiento. Génesis 1:1 nos muestra el principio de un mundo creado por Dios en perfecta armonía, pero, a causa del pecado, todo fue trastornado. La creación misma, al igual que la humanidad, ha sufrido las consecuencias de este quebranto. Sin embargo, Dios no dejó a la creación en su estado caído. Desde el principio de los tiempos, Dios tenía un plan para restaurar lo que se había perdido. Ese plan se cumplió a través de Jesucristo, el Redentor que vino para restaurar tanto a la humanidad como al mundo físico. En Colosenses 1:19-20 encontramos una profunda declaración sobre el papel de Cristo en la restauración, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí vemos que Cristo es el medio por el cual todas las cosas son reconciliadas con Dios. Esto incluye no solo a los seres humanos, sino también a toda la creación. El sacrificio de Jesús en la cruz no solo solucionó el problema del pecado en la vida de las personas, sino que también puso en marcha el proceso de restauración de todo lo creado. Cristo vino a traer paz entre el Creador y la creación, y a restaurar lo que el pecado había corrompido. La restauración futura de la creación. Aunque Cristo ha comenzado esta obra de restauración, la plena restauración de la creación será algo que ocurrirá en el futuro, cuando Él regrese. En Romanos 8, 21-22, Pablo nos habla sobre el futuro glorioso de la creación, porque la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Este pasaje nos muestra que, aunque la creación está en un estado de sufrimiento, espera con ansias el momento en que será liberada de la corrupción causada por el pecado. La liberación de la creación está vinculada con la redención completa que se experimentará en la segunda venida de Cristo. Este es un mensaje de esperanza, tanto para la humanidad como para la creación misma. Dios no dejará este mundo en su estado deteriorado, en su tiempo perfecto, Él restaurará todas las cosas. En Apocalipsis 21:1, Juan ve en visión el futuro cuando se dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Este pasaje nos recuerda que el futuro que Dios tiene para nosotros es mucho más glorioso y perfecto de lo que podemos imaginar. La creación, tal como la conocemos, será restaurada y renovada por completo, y la humanidad vivirá en la presencia de Dios de una manera plena y eterna. Adoración y gratitud.
la creación es un testimonio continuo de la grandeza y poder de Dios, y como seres humanos, nuestra respuesta a este hecho debería ser una vida de adoración, gratitud y rendición total a Él. El llamado a adorar al Creador no es solo una invitación emocional, sino una necesidad vital, ya que Él es el origen de nuestra vida y de todo lo que existe. En Salmo 103, se nos recuerda: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos, y ovejas de su pradera. Este versículo nos llama a reconocer que todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de Dios. Al reconocer su poder y majestad en la creación, nuestra respuesta debe ser de humildad y adoración. El apóstol Pablo nos exhorta en Romanos 12:1 a ofrecer nuestras vidas como un sacrificio vivo a Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este versículo nos anima a ver nuestra vida como un acto continuo de adoración, reconociendo a Dios como nuestro Creador y Salvador. Al hacerlo, vivimos de acuerdo con el propósito para el que fuimos creados, para glorificar a Dios en todo lo que hacemos. La creación como inspiración para vivir conforme a Dios. Cuando meditamos en la creación y su magnificencia, debemos también reflexionar sobre el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta vida. El propósito de Dios no es solo que admiremos su creación, sino que vivamos de acuerdo con su voluntad. En Efesios 2:10, Pablo nos recuerda que, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La creación es una invitación a vivir según el plan divino. Al entender que somos obra de Dios, llamados a vivir para Él, debemos ser conscientes de nuestra responsabilidad de vivir de una manera que refleje su gloria. Al reconocer a Dios como nuestro Creador, también reconocemos su soberanía sobre nuestras vidas. Todo lo que tenemos y todo lo que somos es un regalo de Él, y nuestra vida debe ser una respuesta de gratitud y obediencia. En 1 Corintios 10:31, Pablo nos recuerda: sí, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esta es la forma en que respondemos a la creación, viviendo de una manera que honra al Creador. En resumen, Génesis 1:1 no es solo una declaración de los primeros momentos de la creación, sino una invitación a reflexionar sobre la majestad de Dios, la naturaleza de la creación, y nuestra relación con Él. Desde el principio de los tiempos, Dios ha sido el creador y sostenedor de todo, y como tal, tiene derecho sobre toda la creación. La caída trajo consigo el sufrimiento y la corrupción, pero la obra redentora de Cristo está restaurando tanto a la humanidad como al mundo físico. Nuestro llamado es responder con adoración, gratitud y obediencia, reconociendo que todo lo que somos y tenemos proviene de Él. Al final, la creación misma será restaurada, y viviremos en la presencia de Dios de una manera perfecta y gloriosa. Mientras tanto, vivamos con un corazón agradecido y comprometido, sabiendo que Dios es el creador de todo lo que existe y que, a través de Cristo, podemos participar en su glorioso plan de restauración. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios te habló a través de esta enseñanza. Hazlo llegar a más corazones, suscríbete, comenta, dale like y comparte. Gracias por ser parte de este ministerio digital. Nos vemos pronto, que el cielo derrame bendiciones sobre ti y los tuyos.